Gestión del motor 1,2 TDI con Common Rail. Resumen general del sistema de combustible. Bienvenidos a esta ITV de Volkswagen. El tema de hoy es el nuevo motor 1,2 litros TDI con Common Rail y 3 cilindros. Hablaremos sobre novedades en la gestión del motor. Tenemos en el estudio a Goran Krendler. El nuevo motor Common Rail TDI está disponible con el Polo Blue Motion. La estructura del bloque motor es parecida a la del 1600 TDI, pero en lugar de 4 cilindros tiene 3. El equipo de inyección ya no es de Continental, sino de Delphi. En lugar de inyectores piezoeléctricos, se montan del tipo electromagnéticos. Enseguida hablaremos sobre el sistema de inyección. Empezaremos, no obstante, con un resumen general del sistema de combustible. Aquí vemos el sistema de combustible de manera global. Veremos los diferentes componentes. Aquí abajo está el depósito. Ahí está integrada la bomba de preelevación de combustible. El gasóleo se impulsa con una presión de aproximadamente 5 bares. Aquí está el regulador de presión. Si hay mucha presión en el sistema, el gasoil puede fluir de vuelta al depósito. Aquí está el filtro de gasóleo y aquí el sensor de temperatura de combustible. El gasóleo fluye a la bomba de alta presión. Aquí se genera la presión de inyección. Esta alta presión fluye al rail con una presión de 230 a 1800 bares. Depende de la demanda. Desde el rail se dirige a los inyectores. Estos disponen de un retorno propio a la bomba de alta presión. En este tubo domina una depresión de menos 0,1 a menos 0,5 bares. El rail suministra más retorno. El combustible sobrante se devuelve directamente al depósito. Este fluye de nuevo poco antes del filtro de combustible. También la bomba de alta presión tiene un retorno. El combustible sobrante se devuelve directamente al depósito. Este ha sido el resumen de todos los componentes del sistema de combustible. Depósito unidad de alimentación de combustible. El nuevo TDI presenta algunas novedades constructivas. Empecemos por el depósito. La novedad en el depósito es la unidad de alimentación de combustible. Aquí está el flotador y aquí el potenciómetro para la indicación de reserva de combustible. La bomba es suficiente para ofrecer presión de combustible hasta la bomba de alta. Es diferente que en los otros motores Common Rail. Allí había una bomba eléctrica en el depósito y una bomba adicional de combustible en el vano motor. Es novedad la bomba en el depósito. ¿Podemos dar algún consejo para el taller a este respecto? Se debe observar lo siguiente. En la unidad de alimentación de combustible obtendrán este nuevo componente, es decir, con la conexión eléctrica y con el suministro retorno. Esta conexión actualmente no está cerrada. Aquí se conecta el tubo para el regulador de presión de combustible. Esta superficie cerrada debe seccionarse. Si no se hace, la presión es demasiado alta y se producen pérdidas de estanqueidad. Esto acabaría en una salida de combustible nada deseable. Bomba de alta presión. Desde el depósito salen los denominados tubos de baja presión hacia la bomba de alta presión. Esto en sí no es nada nuevo. ¿Qué se ha modificado en este TDI? Los tubos no se han modificado, pero la presión de combustible sí que ha variado. La presión de la bomba de alimentación previa en el vano motor era menor hasta ahora. Estaba en solamente 2 a 3 bares. En el vano motor, una bomba adicional generaba la presión necesaria para la bomba de alta presión. Ahora, solamente con una bomba, la presión en la fase de impulsión es de 5 bares. La bomba de alta presión puede generar hasta 1800 bares. ¿Cómo está estructurada y cómo funciona? Veamos el interior de la bomba. Aquí vemos una sección de la bomba de alta presión. Aquí está la carcasa. Aquí está el retorno de combustible y aquí el tubo de alimentación. Aquí el conector eléctrico para la válvula dosificadora de combustible. Aquí arriba está dicha válvula. La bomba es accionada mecánicamente mediante la correa dentada. Aquí no está montado el piñón de la correa dentada. Este es el árbol primario. Una leva de la bomba de doble leva se asienta aquí arriba. Aquí abajo se asienta la otra. En esta ilustración no se ve. Aquí está el pistón de la bomba de un único pistón, y aquí arriba está la cámara de alta presión. Aquí está atornillado el tubo de alta presión en el rail con una tuerca de Racor. Tubos de alta presión, rail, inyectores. En relación al sistema de combustible, ahora hablamos sobre el acumulador de alta presión. Se conoce más como el rail. Aquí está el rail, y aquí están los puntos de atornillado a la culata.
Esta es la conexión a la bomba de alta presión. Aquí se alimenta el raíl con gasóleo. En el interior, un regulador de las oscilaciones de presión. Estas se producen por la apertura y cierre de los inyectores. El sensor de presión de combustible dirige la presión a la unidad de mando de motor. Aquí hay 3 conexiones sobre las que accede la alta presión a los inyectores. Aquí está el retorno del raíl y aquí la válvula de regulación para presión de combustible. Para poder inyectar combustible, finalmente se necesitan inyectores. Aquí está un inyector de la empresa Delphi. Aquí hay una junta tórica y aquí abajo la tobera de 7 agujeros. ¿Cómo está estructurado el interior del inyector? Aquí, en la conexión de alta presión, está atornillado el tubo de alta presión con una tuerca de racor. La alta presión pasa hasta aquí abajo a la aguja del inyector. Aquí dentro, el retorno del inyector lleva a esta conexión. La conexión para el suministro de corriente del inyector se realiza aquí. Con la tobera de 7 agujeros se pueden efectuar 6 inyecciones por ciclo de trabajo, 2 preinyecciones, una inyección principal y 3 posinyecciones. Una novedad de este inyector, y a diferencia de los inyectores hasta ahora, es lo siguiente. En este inyector no hay un piezoelemento, sino que dentro hay una válvula electromagnética montada. Aquí vemos una imagen seccionada ampliada del inyector electromagnético. Aquí vemos el cuerpo de inyector y aquí el tubo de alta presión. Aquí hay alta presión por todas partes. La presión actúa desde aquí arriba en la aguja del inyector y la cierra. De esta forma, si no hay corriente, no accede gasoil a la cámara de combustión. Si se alimenta con corriente el actuador magnético, tira este pistón hacia arriba contra la presión del muelle. Esta cámara se abre, de forma que puede desviarse alta presión en el retorno. Aquí disminuye la presión. La alta presión que toca abajo en esta aguja del inyector la empuja hacia arriba. Entonces se inyecta. Los inyectores se extraen con el martillo deslizante. ¿Hay nuevos útiles para los inyectores de Delphi? Ya conocemos el extractor T155, el martillo de impacto o deslizante. Es nuevo el adaptador atornillado aquí abajo adicionalmente, el T10426. Para desmontar un inyector debe procederse, por supuesto, según el manual. Se debe soltar primero el conector de retorno, con un destornillador. Lo mismo con el conector eléctrico que se asienta abajo. Desencajar el conector y retirar. Ahora se puede soltar el tubo de alta presión. Primero se suelta el tubo entre el raíl y la bomba de alta presión. Es suficiente con soltarlo, no debe desmontarse por completo. Lo mismo aquí abajo, también desmontaremos el tubo. Ahora se puede desmontar el tubo de alta presión del inyector. Este no solamente debe aflojarse, también debe desmontarse por completo. Está fijado con 2 tuercas de racor. El tubo desmontado debe colocarse sin falta sobre un trapo limpio y sin pelusas. El inyector se mantiene a través de una garra de sujeción con un tornillo deformable, como los de la culata. Tras soltarlo, debe sustituirse por uno nuevo. El tornillo es bastante largo. La garra de sujeción se puede quedar en el inyector. Al extraer el inyector también se desmonta.
Para el desmontaje, tomo el adaptador y lo conecto en el inyector. Entonces, retiro el inyector y la garra de sujeción. Para ello se deben aplicar pequeños golpecitos. Para el inyector se hace lo mismo que en el tubo de alta presión. Se debe colocar sobre un trapo limpio y sin pelusas. Mientras no se utilice, debe protegerse de suciedad y polvo. Nos queda dar algunas indicaciones importantes todavía. ¿Qué debe tenerse en cuenta tras el desmontaje o el nuevo montaje de los inyectores? En el inyector deben sustituirse las juntas antes del nuevo montaje. Estas son, por un lado, la junta de cobre en el extremo inferior del inyector y, por otro, la junta de goma. Supongamos que se han desmontado varios inyectores. Entonces, debe colocarse cada inyector en su lugar anterior. Los inyectores no deben torcerse al extraerlos. Podrían dañarse en el interior y entonces deberían sustituirse. Esto sirve tanto para la fase de desmontaje como para la de montaje. La junta del conector eléctrico debe sustituirse cada vez que se afloja. En la junta del tubo de retorno de combustible debe efectuarse una comprobación visual. Si está dañada, debe sustituirse todo el tubo de retorno. Lo mismo sucede cuando no se está seguro. No se sustituye solamente el tubo individual, sino el retorno completo. Hablamos de nuevo sobre los tubos. En el sistema va un tubo de alta presión hacia el raíl y 3 hacia los inyectores. ¿Qué consejos podemos dar para la reparación? Es importante que los tubos de alta presión se monten sin tensión. Para ello deben desmontarse no solamente los tubos, sino también el raíl. También debe aflojarse el tubo hacia la bomba. Los inyectores y las garras de sujeción pueden quedar fijamente montados. Se logra liberar la tensión desplazando el raíl. Si se sustituye un inyector, también debe sustituirse el tubo de alta presión. Si se vuelve a montar un inyector, se puede volver a utilizar el tubo. El efecto Venturi. El efecto Venturi debe su nombre a Giovanni Battista Venturi. Era un físico italiano. En la oficina se aplica, por ejemplo, en las impresoras de inyección a color. El efecto Venturi también se conoce en el mundo de la automoción. Por ejemplo, en el carburador o en la bomba de succión, en el depósito, con forma de silla de montar. El efecto Venturi se refiere a un fluido que circula por un tubo. Si el tubo reduce su sección, el fluido se acelera. El punto estrecho se denomina tubo de Venturi. Esta aceleración genera una depresión. Por ello, de este depósito se aspira un segundo fluido. También se utiliza este principio en el motor 1,2 litros TDI Common Rail, y es para el retorno de combustible de los inyectores. La presión necesaria la suministra la bomba de alta presión. Para ello veremos el interior de la bomba, desde el otro lado. Aquí vemos la carcasa de la bomba, y aquí la impulsión de combustible. Aquí está la conexión de alta presión, y aquí el retorno de gasoil. Aquí está la válvula dosificadora de combustible, y aquí el árbol primario. Aquí se ve una leva. La boquilla Venturi se asienta aquí en el retorno de los inyectores. Lo vemos nuevamente en una vista detallada ampliada. El retorno de la válvula dosificadora de combustible pasa por la boquilla Venturi. De esta forma se acelera el combustible y se genera una depresión. El combustible de los inyectores se devuelve al combustible de retorno. ¿Pero por qué se monta este tubo de Venturi? Los inyectores piezoeléctricos en principio son más rápidos que los electromagnéticos. Por ello se produciría un ligero retraso. La presión en el inyector, gracias a la depresión del Venturi, disminuye muy rápidamente. Por ello los inyectores electromagnéticos son casi tan rápidos como los piezoeléctricos. Sensor de detonación. Los sensores suministran información a la unidad de mando de motor. La unidad de mando de motor la transmite a los actuadores. El nuevo motor TDI tiene un sensor de detonación. Hasta ahora solamente se conocía de los motores gasolina. ¿Por qué lleva un motor diésel un sensor de detonación? El sensor de detonación es como el que conocemos de los motores gasolina. Se monta en la culata, a la altura de la cámara de combustión del cilindro 2. En esta posición puede captar la señal de todos los cilindros. El sensor de detonación reconoce el inicio de inyección real.
lo comunica permanentemente a la unidad de mando de motor. Por el desgaste del motor se puede modificar el comportamiento de inyección, o por ejemplo también por resistencias en el cable eléctrico a los inyectores. Esto lo reconoce el sensor de detonación. La unidad de mando de motor adapta la inyección para una marcha de motor suave nuevamente. Para el montaje es muy importante el par de apriete de los tornillos. Es igual que en los motores gasolina. Si se aprieta demasiado fuerte, se pueden dar avisos de error. Lo mismo sucede cuando la superficie de contacto no está plana sobre la superficie del motor. Entonces el motor no girará suave. Cuando el giro del motor es redondo, no solamente mejora el confort de conducción, también disminuye el consumo de combustible. Gracias, Goran, por esta información tan interesante. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Adiós y hasta la próxima ocasión. Esto ha sido todo respecto a la gestión del motor 1,2 litros TDI Common Rail con 3 cilindros. Adiós.